Nityananda Sri Advaita Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki, Sisi Gaura Nitai ki, Sri Giriraj Govardhan ki, Sisi Gaura Nitai ki, Nitai Gaur Premanande. Toda gloria a todos los devotos reunidos, toda gloria a todos los devotos reunidos, toda gloria a todos los devotos reunidos, toda gloria, Siguru y Sigouranga. Bien, pues hoy leemos del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 10, titulado Encuentro entre Yadavarat y Maharaj Rajugana. Ayer Premamurti Prabhu dio un pequeño resumen de este pasatiempo y hoy continuamos en ese pasatiempo. Nos toca el verso 17 de este capítulo 10. Me parece que está ahí en la pantalla. ¿Lo veis suficientemente? Sí, está bien, está bien. Naham Vishanke Suraraya Vajran Naham Vishanke Suraraya Vrayam Natriaksa Sulan Nayamasya Dandat Natyaksa Sulam Nayamasya Dandat Nagnyarka Samanila Vita Pastrach Nagnyarka Samanila Vita Pastrach Chanke Vrisam Brahma Kulava Manat Chanke Vrisham Brahma Kulamama Naham Vishanke Suraraya Vrajan Naham Vishanke Suraraya Vrayam Natriaksa Sulan Nayamasya Dandat Natyaksa Sulam Nayamasya Dandat Nagnyarka Somanila Vita Pastrach Nagnyarka Samanila Vita Pastrach Chanke Vrisam Brahma Kulava Manat Chanke
Vrishambrama Kula Vamana. No es Braja, es Vajan, que son dos cosas diferentes. Vajan, me parece que es el rayo del señor Indra. Lo tengo yo en la próxima página. Me parece que es el rayo, no es Braja. Yo he dicho lo último, he dicho Braja y es Vajan, es un poco difícil. Naham Vishanke Suraraya Vajran. Naham Vishanke Suraraya Vajran. Natriaksa Sulan Nayamasya Dandat. Natriaksa Sulan Nayamasya Dandat. Nagnyarka Somani Lavita Pastrach. Nagnyarka Somani Lavita Pastrach. Shankhe Brishambrama Kula Vamana. Shankhe Brishambrama Kula Vamana. Si queréis cantar. ¿No? Vimasena. Naham Vishanke Suraraya Vajram. Naham Vishanke Suraraya Vajram. Natyaksa Sulanna Yamasya Danda. Natyaksa Sulanna Yamasya Danda. Nagnyarka Samani Lavita Pastrach. Nagnyarka Somani Lavita Pastrach. Shankhe Brishambrama Kula Vamana. Shankhe Brishambrama Kula Vamana. Naham Vishanke Suraraya Vajram. Naham Vishanke Suraraya Vajram. Natyaksa Sulanna Yamasya Dandat. Natyaksa Sulanna Yamasya Dandat. Nagnyarka Somani Lavita Pastrach. Nagnyarka Somani Lavita Pastrach. Shankhe Brishambrama Kulam Vamana. Shankhe Brishambrama Kula Vamanat. Naham Vishanke Suraraya Vajram. Natyaksa Sulanna Yamasya Dandat. Nagnyarka Somani Lavita Pastrach. Shankhe Brishambrama Kula Vamanat. ¿Alguien más? Perdón. ¿Alguien más? Bueno, pues pasamos al significado palabra por palabra. Na, Na. no. No. Aham, Aham. yo. Yo. Vishanke, Vishanke. siento temor. Siento temor. Suraraya Vajrat, Suraraya Vajra. del rayo de Indra, Del rayo de Indra. el rey del cielo. El rey del Sí, cielo. Vajra es el rayo. Na, Na. no. No. Tyaksasulat, Yaksasula. del punzante tridente del señor Shiva. Del punzante tridente del señor Shiva. Na, Na. no. No. Yamasya, Yamasya. del superintendente de la muerte. Del superintendente de la muerte. Llamarás. Llamarás. Dandat, Mandat. del castigo. Del castigo. Na, Na. no. No. Agni, Agni. del fuego. Del fuego. Arca, Arca. del abrasador calor del sol. Del abrasador calor del sol. Soma, Toma. de la De luna. la luna. Anila, Anila. del viento. Del viento. Vitapa, Pitapá. del propietario de riquezas. Del propietario de riquezas. Ubera, el tesorero de los planetas celestiales. Ubera, el tesorero de los planetas celestiales. Astrat, Astrat, de las armas. de las armas. Sankhe, Sankhe, siento temor. siento temor. Vrisham, Visham, mucho. mucho. Brahmakula, Brahmakula, el grupo de los brahmanas. el grupo de los brahmanas. Avamanat, Avamanat, de de ofender. ofender. Aquí pone, siento temor, mucho. ¿Qué creéis? ¿Que siente el temor, el devoto, de todo eso? La primera palabra es no, No. na, no. Ahora vamos a la traducción de Srila Prabhupada. Mi querido Señor,
No le temo al rayo del rey Indra, ni al serpentino y punzante tridente del señor Shiva. No me preocupa el castigo de Yamaras, el superintendente de la muerte. Tampoco le temo al fuego, ni al sol abrasador, ni a la luna, el viento o las armas de Kubera. Pero sí siento temor de ofender a un brahmana. En verdad, eso me produce verdadero temor. Podemos pasar al significado. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Rupa Goswami en el Dasasvamedha Ghat en Prayag. Allí le señaló muy claramente la gravedad de la ofensa contra un Vaishnava, comparando esa Vaishnava parada con Hati Mata, a un elefante enloquecido que entra en un jardín y destroza todos los frutos y flores. De manera similar, quien ofende a un Vaishnava echa a perder todos sus logros espirituales. Maharaj Rajugana sabía lo peligroso que es ofender a un brahmana y por eso admitió con franqueza su falta. Hay muchas cosas peligrosas, como los rayos, el fuego, el castigo de Yamaras, el castigo del tridente del señor Shiva, etc. Pero ninguna de ellas es tan seria como ofender a un brahmana de la talla de Yadavarat. Por esa razón, Maharaj Rajugana descendió inmediatamente de su palanquín y se tendió a los pies del loto del brahmana, Yadavarat, para que lo perdonase. Traducción de nuevo. Mi querido señor, no le temo al rayo del rey Indra, ni al serpentino y punzante tridente del señor Shiva. No me preocupa el castigo de Yamaras, el superintendente de la muerte. Tampoco le temo al fuego, ni al sol abrasador, ni a la luna, el viento o las armas de Kubera. Pero sí siento temor de ofender a un brahmana. En verdad, eso me produce verdadero temor. Omagyanati Mirandasya, Yananjana Salakaya, Chaksurum Miritanyena, Tasmai Sri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manovistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam, Vandeham Siguru Siyutapada Kamalam Sigurum Vaisnavamscha Sirupam Sagrayatam Sahana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Salvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishvari Brisavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Entonces, bueno, de hecho, antes de empezar a recitar el Srimad Bhagavatam, antes de que los devotos empiezan a compartir cómo ha llegado estos versos a sus corazones, siempre se ofrecen reverencias. Y todas estas reverencias que acabamos de recitar ahora, después de leer el verso, están centradas, por supuesto, en los pies del loto de Sri Krishna, de sus asociados eternos y seguidamente de todos sus devotos, como los 6 Goswamis de Vrindavan. Y cuando se dice Srivasa Adi Gaura Bhaktavinda, Srivas y todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, para recibir, esperando de recibir su beneplácito y sus bendiciones por las cuales podemos tener alguna inspiración, ¿no? Entonces, en este verso se está relatando, en esta historia de Yadavarat, cómo Prabhupada en el significado cita este pasatiempo de cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu
instruyó a Sila-Rupa Goswami en el Dasasvamedagat. Y además de hablarle de todas las glorias del proceso del servicio devocional, del Bhakti mismo y de la meta del Bhakti, estuvo recalcando también la importancia de evitar por todos los medios las ofensas a los Vaisnavas y las comparó con Hatimata, ¿no? O comparó las ofensas que se cometen en contra de los Vaisnavas, las comparó a Hatimata, que es el elefante enloquecido. En Mayapur, por ejemplo, tenemos elefantas, no tenemos elefantes. Las elefantas son más dóciles y más apacibles. Aún así pueden enfadarse mucho. Yo en una ocasión pude comprobar, porque pasaban todos los días por delante de mi casa, por Sachi Gardens, por esa callecita que hay, y resulta que todos los días, por la mañana y creo que también por la tarde, los domadores de las elefantas, los cuidadores, se pasean, las llevan a pasear, ellos sentados encima, con los pies y con una vara, pues van controlando a los elefantes para dónde tienen que ir, ¿no? Y en una ocasión hay una bifurcación. Eso fue cuando estaba en otra casa que también pasaban por delante. Justo estaba en la bifurcación, una calle va siguiendo por todas esas casas, ¿no? La casa donde está viviendo Vraja Janaranjana y Marvi, y luego está Saki Nivas, y luego Sachi Gardens, y luego los nuevos edificios que se han hecho. Y otra, en la bifurcación, la otra era para entrar directamente al precinto de ISKCON, de lo que está del templo y de las casas que están en el mismo precinto. De hecho, todas las otras también están en el precinto, pero hay como diferentes círculos, ¿no?, de protección. Y está todo protegido, se pueden cerrar las puertas y no puede entrar nadie. Incluso en todas estas otras viviendas, si os fijáis y vais a la carretera principal, a la calle de Bhaktisiddhanta, hay verjas que se pueden cerrar, si es necesario. Son muchas puertas, además. Hay muchas, y todas tienen sus verjas. Yo en un sitio vi 13. Todas tienen sus verjas, está muy protegido Mayapur. Bien, entonces en esa bifurcación, antes que va una para entrar a lo que es el recinto del templo y las viviendas cercanas, una de las elefantas, la pequeña, en vez de seguir a la madre, bueno, no son madre y hermana, no son madre e hija, pero bueno, son muy allegadas. En vez de seguir a la mayor, no sé qué pasó, que la mayor había seguido un poco más adelante, a lo mejor la menor había hecho un pis o alguna necesidad o se había distraído, y en vez de seguir recto, como siguió la mayor, entró directamente al recinto del templo. Y entonces cuando la mayor de repente se dio la vuelta y vio que no estaba la otra, empezó a varitar. El ruido que hacen los elefantes se llama varito, varitar. No veas cómo varitaba. Y el pobre cuidador encima, y se puso a correr como una loca desesperada buscando a la otra hasta que al final se encontraron. No pasó mucho tiempo porque habían ido pocos pasos, pero se perturbó muchísimo. Entonces aquí Sri Chaitanya Mahaprabhu compara la ofensa que se comete a los Vaisnavas como Hatimata, ¿no?, el elefante enloquecido. Los machos es muchísimo más prominente. Los machos, aunque generalmente son las hembras las que entran en celo, en los elefantes también tienen un momento en que tienen esa necesidad. Y cuando la tienen, se vuelven locos. Aunque los elefantes aman muchísimo a sus cuidadores, tanto las hembras como los machos, quieren muchísimo. Pueden hacer lo que quieran, les envuelven con la trompa y hacen un montón de juegos, ¿no? Les quieren muchísimo. A pesar de que les ponen cadenas luego cuando están en el precinto donde ya se quedan, ¿no? Pero les quieren con locura a sus cuidadores. Pero cuando el macho entra, se llama must. No hay una traducción en el español. La hemos buscado porque en la novela que editó Urmila Devi, que es una de las pocas novelas conscientes de Krishna que existen, pues aparece la ofensa del elefante enloquecido y estuvimos buscando must, M-U-S-T, y no hay.
porque no es celo, el celo lo sienten las hembras, es una necesidad imperativa que siente. Entonces se vuelven totalmente locos, son capaces de matar al cuidador y todo lo que se ponga por delante, ¿no? Y entonces se ponen a correr y van corriendo, están en el bosque y empiezan a romper los árboles para un lado, para otro, para un lado, para otro, buscando a la elefanta, ¿no? Lo rompen todo y puedes saber para dónde ha ido, como igual que cuando las vacas, se cuentan los pasatiempos de Krishna y Balaram, que cuando se perdieron las vacas, los pastorcillos habían estado ahí tomando su almuerzo y las vacas, aunque siempre son dependientes de Krishna y siempre están a los pies de Krishna, en un momento sintieron un deseo de independencia y se fueron comiendo el pasto sin que las llevaran Krishna y Balaram y los pastorcillos, se fueron solas. Y entonces de repente los pastorcillos se dieron cuenta, nuestras vacas, hemos perdido las vacas. Y entonces lo que hicieron fue rastrear hacia donde habían ido las vacas, siguiendo por donde estaba toda la hierba colmisquea que la habían comido, ¿no? Comida y aplastada. Pues eso no hace falta buscarlo, porque cuando los elefantes entran en ese mast, destrozan todo lo que hay por delante de ellos. Si están en una selva, puedes seguir el rastro, porque todos los árboles los arrancan de cuajo. Me acuerdo de Bhima Sena. Los pasatiempos de los Pándavas, y como Bhima siempre protegía a sus hermanos y los cogía a los cuatro, se ponía uno en el cuello, otro en la espalda y los otros ahí, y a su madre Kunti también. Pues, me recuerda un poco. Son muy fuertes, por supuesto. Entonces la ofensa a un Vaishnava se compara a este Hatimata, al destrozo que hacen los elefantes. Se cargan los árboles y por supuesto las florecillas y las frutas, no queda ni rastro, lo destrozan absolutamente todo. Puedes tener el jardín más maravilloso que te puedas imaginar, con lagos y peces dorados y fuentes, y lo destroza absolutamente todo. Entonces esa es la gravedad de cometer una ofensa contra los devotos. Se dice que Krishna es tan amoroso, nos ama tantísimo, que está siempre dispuesto a venir con nosotros a cualquier lugar al que vayamos, siempre está ahí en nuestro corazón, incluso en el corazón de los seres más abominables, ¿no? Que viven en el excremento, en todas partes, hasta en el excremento mismo también está ahí, acompañando a las jivas que están ahí, porque hay almas en todos los átomos. Siempre está Krishna con todos nosotros, en cualquier circunstancia. Y como un padre que a veces está tumbado haciendo la siesta y viene el bebé gateando y se sube encima del padre, y incluso a veces se ponen de pie encima del padre y el padre lo tolera, y incluso empieza a hacer bromas con el niño, no se siente ofendido. ¡Ay, me has despertado de la siesta! ¡Me estás pisando! ¡Me haces daño! No va con el niño, no tiene en cuenta. Krishna no tiene en cuenta las ofensas que le podamos cometer. Ahora bien, si cometemos una ofensa en contra de su devoto, olvídate, eso es Hatimata, la ofensa del elefante enloquecido. Por eso tenemos que ser conscientes de lo valiosos que son los devotos para Krishna y estar siempre dispuestos a ofrecer todo respeto a los Vaishnavas, aunque a veces no nos agrade mucho. Que a veces sucede, porque somos todos diferentes. Es que no hay dos almas iguales. No hay dos almas iguales. Somos únicos. Entonces, así va a ser. Y en el mundo espiritual también, no creamos que aquí solamente es aquí. En el mundo espiritual hay muchos bandos. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Entonces, hemos de ser muy cuidadosos. Unos pasatiempos requieren de que Krishna esté en una actitud de hijito, dejándose cuidar por madre Yasoda, haciendo algunas travesuras, pero siempre la mamá le conquista, ¿no? En otros no, en otros Krishna tiene que ser el cupido trascendental que conquista el corazón de las jóvenes solteras y algunas no solteras, que ya están comprometidas. Son niños todos, ¿no? Y sabemos que esos arreglos hacían ya son todos niños jóvenes de 8 años, niños pequeños. Pero Krishna aún así tiene este papel con ellos, con las gopis, ¿no? De conquistarlas. O sea que la actitud que manifiesta Krishna en unos pasatiempos es totalmente antagonista con la actitud que Krishna manifiesta en otros pasatiempos. ¿Por qué?
manifiesta estas diferentes actitudes? Porque unos devotos se sienten atraídos a ofrecer servicio de una manera, en una actitud específica, y otros en una actitud totalmente distinta, son antagonistas, donde está el intercambio parental de padre a hijo, de Krishna con sus padres o sus mayores. Ahí no puede manifestarse la atracción conyugal, es rasa-rasa. Madre Yasoda no se puede comportar con Krishna como se comportan las gopis jóvenes, es rasa-rasa. Entonces hemos de saber que esas diferencias entre Vaishnavas van a existir siempre, tanto aquí como allá. Por lo tanto, la meta no es buscar la perfección y que no haya ningún disturbio en mi sendero, en mi servicio, porque siempre va a existir aquí y en el mundo trascendente. Lo que sí hemos de practicar es recordar lo valiosa que es esta persona que tengo aquí delante de mí. Ahora esta, ahora la otra, un grupo. A veces vemos en las conversaciones de Vaishnavas mayores, ¿no?, que unos piensan de una manera, otros piensan de una manera totalmente opuesta. Parece divergente, pero en realidad es lo mismo. Ambos están intentando satisfacer a Krishna desde su perspectiva. Y Prabhupada nos dijo que mostraremos el amor, nuestro amor por él en la medida que somos capaces de cooperar unos con otros, a pesar de las divergencias que siempre van a existir. Si creemos que vamos a encontrar una situación en la que no se van a manifestar estas diferencias, estamos en ilusión, porque no es así. Y hemos de aprender a respetar la opinión de los demás. Eso es lo único que nos puede salvar, porque si no respeto la opinión de las personas que están conmigo, voy a chocar y va a haber un disturbio. Siempre respetar. A lo mejor será diferente, pero bueno, es la tuya, vale tanto como la mía. A veces será la de los otros, a veces será la mía, la más adecuada, o la que más se acepte, que a lo mejor todas son adecuadas. Pero no está siempre la disponibilidad de que nuestra forma de ofrecer servicio devocional, me refiero a servicio devocional, no pequeñas cosas insignificantes. Aunque si empezamos por lo pequeño nos será más fácil luego en las diferencias más grandes y más contundentes. Por eso es importante también practicarlo en las cosas insignificantes del cada día. Entonces, un ejemplo está cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba en un éxtasis total, tomando darshan de Jagannath, Baladev y Subhadra. Estaba en el templo de Jagannath, en Orissa, Jagannath Puri, y había una multitud gigantesca, me recuerda a Mayapur, ¿no?, cuando vienen los festivales y se llena eso, que no hay manera de que quepa un alfiler y para moverte hacia el altar tienes que esperar a que te vaya empujando el de atrás y que el de adelante se mueva, ¿no?, porque no hay manera de moverse. Como decía, me parece que era Omar el otro día, dice, yo me pongo de pie al lado de las columnas. Ese es siempre el truco de todas las personas, sobre todo los residentes que lo saben muy bien. Cuando hay ese maremoto de gente, te pones en una columna y eso no te mueven de ahí, te quedas ahí pegado a la columna, porque si no te empujan y te puedes hasta caer. Entonces estaba el señor Chaitanya ahí, en el templo de Jagannath Puri, tomando darshan de Jagannath, Subhadra y Baladev, y estaba, como nos contaba nuestro compañero el otro día, estaba ahí de pie en la columna de Garuda, que se llama Garuda Stamba. O sea que los Vaishnavas estamos siguiendo los pasos de Chaitanya Mahaprabhu cuando nos ponemos al lado de una columna para protegernos de la muchedumbre. Él estaba ahí exactamente por eso, ¿no? Estaba ahí de pie, apoyado o al lado de la columna de Garuda, Garuda Stamba, y había muchísima gente, no podías ver. Yo me acuerdo cuando este templo Bhimasena Prabhu también se acordará. Estábamos ahí en la instalación de las deidades y queríamos ver lo que estaba pasando y no podíamos, sobre todo los que estábamos atrás, no veíamos nada. A lo mejor Bhima estaba delante, no sé dónde estabas tú, ese día delante, atrás, en medio. Yo veía igual. Porque eres alto y grande además, y fuerte. Pero nosotras, yo no veía nada, estaba frustradísima. Me intentaba meter por algún rincón. Pues entonces ahí estaba Chaitanya Mahaprabhu, el claro también tenía un buen porte, sabemos que Chaitanya Mahaprabhu tenía un tamaño muy prominente y estaba ahí de pie, de todas maneras, pegadito a la columna. Y entonces una anciana, desesperada, parecida a Mahalalel y sus amigas, que no veíamos nada, empezó a intentar ver a las deidades y se subió
a los hombros de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Cómo lo hizo? No tengo ni idea. Nunca he llegado tan lejos. Pero esa ancianita se subió en los hombros de Chaitanya Mahaprabhu y su sirviente, el sirviente de Chaitanya, me parece que era Govinda, si no me equivoco. Cuando vio eso se quedó terrorizado, el Señor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu. Y pero si sería una ofensa que alguien se pusiera sobre Garuda, se pone como un ejemplo, que subirse a los hombros de Garuda es un privilegio que solamente lo puede disfrutar el Señor mismo. Si nosotros lo intentamos hacer es una ofensa, Hatimata, de lo peor, porque además es el portador del Señor Vishnu. Todos los devotos son portadores del Señor Vishnu, porque le tienen en su corazón, estar siempre absortos en servirle, en sus pies de loto. Entonces Govinda, cuando vio eso, agarró a la señora, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu le disuadió. ¿Pero qué haces? Está bien. Aquí no hay ninguna ofensa. Está intentando ver al Señor. Eso no es una ofensa. Eso es lo que tenemos que desear todos. Tener un deseo tan intenso de tener el darshan del Señor que no haya ningún impedimento que nos pueda obstaculizar. Y aunque sabemos esto, aunque lo comprendemos, aunque deseamos que así sea, vienen las pruebas y fallamos. A mí me sucede. Hay algunas pruebas que me resultan más fáciles porque Krishna me las ha puesto muchísimas veces en mi vida o repetidamente, pero siempre hay alguna, especialmente las que están muy relacionadas con... No son los 4 principios regulativos. El maestro espiritual nos da los 4 principios regulativos y se dice claramente que si rompemos los principios regulativos es una ofensa contra el maestro espiritual porque hemos prometido no romper esos principios. Hemos prometido de por vida seguir los 4 principios regulativos. Sin embargo, no podemos quedarnos dormidos en los laureles y pensar, bueno, como estoy siguiendo los principios regulativos, no comer carne, ni huevos, ni pescado, no juegos de azar, no sexo ilícito y no sexo fuera del matrimonio, pues ya está, ya estoy de vuelta a Dios. No, eso es ser humano en vez de ser un animal. Los animales les da igual, ¿no? Pero los seres humanos, a menos que sigamos esos 4 principios, y la Prabhupada nos decía que es como ser animales. Entonces eso no es suficiente. Si es verdad que la ofensa que se suele mencionar es que si rompemos los principios regulativos es una ofensa al maestro espiritual. Pero luego tenemos que seguir hilando más finito, más finito. Y hay instrucciones, indicaciones que nos da el maestro espiritual. Y en esas me sucede repetidamente. Siento que estas palabras están dedicadas a mí. Estoy escuchando a mi Asiguru y siento que me lo está Krishna me las está dirigiendo, no es que a lo mejor ni siquiera piensa en mí porque está hablando a muchos, aunque siempre piensa en todos. Pero siento, estas palabras son para mí. Encaja perfectamente con lo que yo ahora tengo que centrarme. Y una y otra vez me despisto porque ya son, ¿no? Ir haciendo el bhakti, son condensar el bhakti. No simplemente lo que es imprescindible, sino que cosas que son deseables para avanzar en el servicio devocional. Ahí sí que me sucede muchísimas veces que pierdo la oportunidad, porque son oportunidades. Cuando recibimos una indicación del maestro espiritual, es una oportunidad para avanzar, para salir de este estado de aparadas. Y cuando seguimos las instrucciones del maestro espiritual, además de los principios, las indicaciones que nos está dirigiendo, entonces podemos avanzar rápidamente. Y si no, vamos a estar estancados. Vamos a estar estancados. Y en ese estancamiento es muy fácil cometer ofensas. Aquí decía en el verso que no le tengo miedo no me preocupa el castigo de Yamaraj, que es el superintendente de la muerte, ni tampoco al fuego, ni al sol abrasador, ni a la luna, ni al viento, las armas de Kubera. Pero sí tengo miedo a ofender a los Vaishnavas. Y me acordaba de cuando era pequeña, ¿no? Que tenía miedo a la oscuridad y también tenía miedo a que mi madre me regañara. Y ahí tenemos el ejemplo que es todo lo opuesto, que es el ejemplo de Prahlad Maharaj. O sea, que ejemplifica este verso. Él no tenía miedo, no tenía ningún temor de todas las barbaridades y atrocidades que su padre estaba intentando cometer en contra suya. Estaba despreocupado. Él estaba centrado en Krishna.
Y nada más, nada le preocupaba, solamente estaba absorto en recordarle y glorificarle. ¿Y cómo se glorifica a Krishna? Considerando todas las circunstancias que nos rodean como una oportunidad para absorbernos en sus pies de loto y no en mi falso ego. Es el falso ego lo que me hace sentirme molesta o ofendida o disturbada. Entonces, Prahlad Maharaj nos da un ejemplo increíble. Krishna no nos da tantas pruebas tan fuertes como tuvo Prahlad Maharaj. No nos están echando a una olla de aceite hirviendo, ni nos echan a un pozo lleno de cobras venenosas. Prahlad no veía cobras venenosas que le podían matar, veía a Krishna en el corazón de las cobras. Veía a Krishna, mira cómo baila Krishna en este disfraz de cobra. Así es, veía a Krishna bailando como bailan las cobras. Si tú me quieres matar, nada me puede salvar y además estoy aquí para que tú me utilices como quieras. Mátame si quieres, Krishna, dirigiéndose a las cobras. Y si tú me quieres salvar, da igual si estoy en un pozo lleno de cobras, no me va a suceder nada, porque tú, le decía mirando a las cobras, eres mi señor adorable. Y con el fuego lo mismo. Si el fuego es la lengua del señor Vishnu, estoy en pues, el mejor lugar imposible, estoy en tu propia lengua. Haz conmigo lo que quieras. Y entonces el fuego no le quemaba. ¿Qué prueba nos pone Krishna? Son insignificantes. Pero ya sea que avancemos muchísimo el servicio devocional, algo insignificante, no como Prahlad, pero que avancemos muchísimo, nunca como Prahlad, pero vamos a tener pruebas. Y en el estado en el que estamos, también las tenemos. Ahora bien, tenemos que seguir los pasos. No podemos volvernos como Prahlad y echarnos al fuego y pensar que no nos va a quemar, porque eso no es una prueba de Krishna, esto es una locura, ¿no? No nos vamos a meter en la boca del lobo, pero si viene el lobo, sabemos que está ahí Krishna en su corazón, y entonces no nos va a atacar. A menos que sea el momento de dejar el cuerpo para seguir sirviéndole. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Krishna me mata, es que tiene algún propósito que cumplir conmigo, algún servicio en otro cuerpo. Entonces, Prahlad es un ejemplo muy claro de cómo él nunca veía ofensa, siempre glorificaba a Krishna. Podía haberse sentido muy ofendido por su padre. ¿Cómo es posible que tú que eres mi padre, si yo soy tu hijo? ¿Cómo te atreves a hacer eso? No, jamás, nunca. Siempre en todas las circunstancias veía a Krishna. Y asimismo como su sirviente. Y así muestra los Vaisnavas son ejemplo del tercer verso del Sisastakam. Trinatapisu nichena, tarorapisa hisnuna, amanina, maanadena, kirtaniya sarahari. Son más humildes que la hierba en la calle, dispuestos a ser pisoteados. La hierba o la hojarasca en la calle, todo el mundo la pisa y nunca se queja. La hierba es pisada y se tumba junto con el pisotón y luego sigue adelante, fresca, ¿no? Y al revés, siempre están dispuestos a ofrecer respeto. Ese es el canto del Santo Nombre, ofrecer respeto a los Vaisnavas. Cuando tenemos una situación provocativa, eso es cantar. No podremos cantar porque vamos a ofender al devoto. ¡Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu! ¿Qué dicen? No. Lo que hay que hacer es tolerar. Y eso sí, y sinónimo de canto. El canto está en el corazón. Y lo que está en el corazón se manifiesta con la actitud. De nunca tener rencor por cosas que hayan podido pasar y nunca sentirnos ofendidos por cosas que están pasando. Nunca. Lo podemos practicar. Tenemos muchas oportunidades al vivir en comunidad. Es un privilegio. Tenemos oportunidades a diario, prácticamente. Entonces hemos de aprovechar estas oportunidades y glorificar a Krishna en cualquier circunstancia. ¿Y por qué puede llevar a cabo esa actitud el Vaisnava? Porque nunca espera honor, recibir honor. Eso es muy bueno. Cuando viene una provocación, podemos ver qué es lo que quiero, recibir honor. Cuando está la provocación,
Si me irrito, es que lo que quiero es ser respetada, honrada. Y eso es la caída. No es que nos estamos cayendo a cuerpo de perro o de serpiente. No, nos estamos cayendo de la plataforma del servicio devocional. Y luego seguiremos otra vez, pero si nos mantenemos así, no nos vamos a sentir muy satisfechos en el servicio devocional. Prabhupada dice, la prueba de que estás llevando a cabo servicio devocional es que estás satisfecho. Satisfecho no es que te pones a gritar y a reír como un loco. Satisfecho es estar pacífico. ¿Cómo puede haber felicidad si no hay paz en el corazón? Que no sea la Bhagavad Gita. Si no hay paz en el corazón, no puede haber felicidad. La felicidad no es la locura que se cree la gente. ¡Ah! Se van de fiesta y se vuelven todos locos. Eso no es felicidad, eso es demencia. La felicidad, el síntoma de la felicidad es que hay paz en el corazón y que puedes, pues, no tolerar, sino que comprender a los Vaishnavas. Comprender, bueno, desde la perspectiva de esta persona, esto es así. Bueno, para mí a lo mejor es diferente, a lo mejor no opuesto, pero diferente, o a lo mejor opuesto incluso. Pero somos capaces de comprender a la otra persona y de darle pues, su espacio para que lleve las cosas a cabo según su visión. ¿Cuál es el problema? Si está haciendo servicio devocional, ¿quién soy yo para intentar evitarlo? No, ese es su bhava, su emoción. Puede que todavía la emoción no esté totalmente purificada, que necesite pulir, seguro, porque estamos en el proceso, pero es la emoción que esta persona ahora mismo tiene de ofrecer servicio a Krishna. Pues adelante, dar posibilidad a los demás y estar dispuestos a apartarnos un pasito a un lado. No es que vayamos a dejar de expresar nosotros también nuestra emoción en el servicio devocional, también la debemos expresar, pero sin menospreciar a los que nos rodean. Eso es muy importante. Aquí está el ejemplo, lo tenía de Prahlad Maharaj, ¿no? Que estaba siendo severamente castigado por su padre Hiranyakasipu de tantísimas maneras. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que aunque Prahlad lo toleró todo, llegó un punto que Krishna dijo, se acabó. Y entonces apareció como Nishingadev. ¿Por qué? Porque el devoto puede tolerarlo todo, pero Krishna no lo va a tolerar. Por eso hemos de ser cuidadosos. Porque aunque nos perdonen los devotos, a lo mejor si nos pasamos, Krishna dirá, se acabó, hasta aquí. Porque vemos muchos devotos, grandes Vaishnavas, que han estado entre nosotros y ahora ya no están. ¿Cómo es posible? Porque me creo que no me pueden pasar a mí cosas similares. Hemos de ser muy cuidadosos. No sé si cometieron Vaishnava parada o Guru parada, pero alguna de estas dos, o ambas. Entonces hemos de ser muy cuidadosos. Porque aquí lo está expresando Yada Bharat. No tiene miedo. Bueno, a ver cómo era el verso, perdón. Sí, exacto. No le tiene miedo a ninguna de todas esas cosas, ni a Yamarás, ni al fuego, ni al sol, ni a la luna, ni a Kubera, ni a nadie, pero sí un verdadero temor, siente un verdadero temor por ofender a los Vaishnavas. Eso le produce pavor. Y aunque había sido atrapado por la pasión y había bajado y había insultado, primero se burlaba de Yada Bharat y luego empezó a insultarle. Había perdido su visión porque los reyes, especialmente en esa época, tenían conocimiento, tenían la guía de los brahmanas, tenían conocimiento de las escrituras y reinaban siguiendo esa dinámica del conocimiento. Pero en ese momento, ya le poníamos el ejemplo el otro día, ¿no? Que por ejemplo en Brihuega las calles están pavimentadas de piedras y cuando llevas un carrito de un bebé o una sillita de ruedas de un anciano, lo sé porque Guptalaya cuidaba a una anciana en Brihuega, y sufren muchísimo con esas piedras, es súper incómodo, o sea que, bueno, pues tenía razón en un sentido, pero no para insultar a nadie, no tenía que haber insultado, tenía que haberse comportado como un rey, pero en ese momento cayó de la posición de rey. Pero cuando se dio cuenta que Yada Bharat, que nunca había hablado, de repente empezó, porque dijo, bueno, esto ya es el colmo, un rey que se comporte en ignorancia, sintió compasión, no sé qué sentiría, pero
se despertó de su actitud de letargo, de no nunca decir nada, y empezó a hablar palabras muy sabias al rey. Y el rey dijo, uff, esto es una personalidad. Entonces se bajó del palanquín y le ofreció Dandavas a Yadavarat, aunque estaba sucio, medio andrajoso, llevaba una especie de taparrabos. Y llevaba un cordón, pero ni siquiera se parecía a un cordón, estaba todo sucio y todo se dio cuenta, pero si llevas un cordón, ¿cuál es tu linaje? Le pregunto. Entonces es muy importante recordar continuamente al Señor y ser capaces de recordarle en cualquier circunstancia. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Está también el ejemplo de, porque todavía faltan unos minutos, de Saubhari Muni, que Saubhari Muni era muy experto en recitar mantras y conocía muy bien las escrituras, vivía en un lugar recluido, un gran asceta, pero cayó de su posición. ¿Cómo cayó de su posición? Ahí también está Garuda, porque en su ascetismo estuvo pasando no sé cuánto tiempo, pero bastante tiempo, debajo del agua, meditando. Estaba meditando debajo del agua. Y en una ocasión vino Garuda, y Garuda pues es un pájaro, y como vemos a las gaviotas, cuando yo soy de una isla, y pues, me encanta el mar, y me veía muchas veces a las gaviotas como se lanzan al agua y cogen a un pez que está en la superficie, ¿no? Para comérselo, pues comida. Ellos no tienen que seguir los 4 principios regulativos, son animales. Entonces Garuda, aunque es el sirviente de Krishna, él también tiene que comer. Y en una ocasión Garuda fue donde estaba Saubhari Muni y cogió un pez del agua y Saubhari Muni intentó proteger al pez. ¿Cómo te atreves de coger un pez? ¿Por qué tienes que molestar a los peces? Y se dice que por eso, esa ofensa de corregir a un Vaishnava, ¿quiénes somos nosotros para corregir a un Vaishnava? Me lo digo a mí misma. ¿Quién soy yo para corregir a un Vaishnava o Vaishnavi? Hombre, puede ser que si hacemos algo muy terrible que nos lo digan. Yo siempre lo agradezco, lo digo siempre, a menudo en mis clases. Por favor, si me veis haciendo una tontería, decídmelo. Hombre, bien, si me lo decís mejor, bien dicho, pues bien, mejor. Pero si no, pues como se pueda, ¿no? Y por lo tanto, que cuando alguien me dice cómo hacer algo, incluso aunque sea divergente, pues bueno, pues esta es una visión. Entonces, por esa ofensa que cometió Saubhari Muni, estaba él, pues Garuda se iría, no sé si cogió el pez o no lo cogió, muy posible que no lo cogiera, puede ser que sí, pero bueno, eso no es lo más importante. Pero él había cometido esa ofensa, había corregido a Garuda, cuando no tenía, porque ese era el alimento de Garuda. Y entonces estaba ahí, bajo el agua, y de repente, pues lo había visto montones de veces, pero vio 2 pececitos que estaban copulando, que estaban teniendo su relación íntima. Y entonces, imagínate qué cosa, ¿no? Porque los peces de medallas no es una cosa muy erótica ver a 2 peces así, ¿no? Pero le afectó tantísimo que tuvo un deseo incontrolable de vida sexual. Y cayó de su posición, se rompió su meditación y ya no pudo seguir en el agua. Y tuvo que ponerse en contacto con una mujer y tener toda un paréntesis en su progreso espiritual. Cayó de su posición. Por eso que es tan importante ser muy cuidadosos de no cometer ofensas contra los Vaishnavas. Aquí estaba leyendo también del 4º canto. Dice, cuando un devoto se encuentra en una situación difícil o embarazosa, lo interpreta como misericordia del Señor Supremo. Tattenu kampan susamiksamanano, bujana evatma kritam vipakam. Hridvak vapur vir viradam namaste, jiveta yomukti pade sadaya bak. Este verso afirma que el devoto acepta un revés de su posición en la vida como una bendición del Señor y en consecuencia ofrece al Señor más reverencias y oraciones pensando que el castigo se debe a sus fechorías pasadas y que el Señor lo está castigando muy suavemente. En realidad esto no es nada. Gracias, Krishna, por limpiarme el corazón. Esa es la contrapartida. En vez de sentirnos ofendidos,
practicar, seguir el ejemplo de los Vaishnavas. Y verlo como una pequeña consecuencia que me ha puesto Krishna a la cantidad de actividades inmundas que debo haber llevado a cabo tanto en esta vida como en otras pasadas. Y nada más. Muchas gracias por... Me parece que ya es la hora, ¿verdad? Y si no, poco falta. Porque no veo que haya preguntas, ni quejas tampoco, ni comentarios. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Premanande. Tenía todo otro tema para tocar, pero es igual. Me parece que haga falta. Gracias.